Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo contenido con el primero de los videos del draft de cara a este gran evento de la off-season que será en Pittsburgh por allá de abril, mediados de abril me parece. Serán 4 videos, en este caso como ya pueden ver en la miniatura y en el título, vamos a estar revisando los mariscales de campo más importantes que van a llegar en este próximo abril de la NFL. Además los jugadores ofensivos, también corredores, receptores abiertos, alas cerradas. Y por último el de defensivos, donde sí abarcaremos un poco más de posiciones y que se hiciera un poquito más largo, pero así lo quiero dividir. Y por último el mock draft, que ese yo creo que lo quiero sacar una semana antes, una cosa así, de ese gran evento, como digo, en Pittsburgh, donde vamos a estar conociendo a estos jugadores, la historia primero, de dónde vienen, dónde nacieron, después las temporadas, cómo lo hicieron en su carrera colegial, qué dice el scout de cada jugador, y por último la comparación y hacia dónde pudieran ir también, porque no, ese de hacia dónde pudieran ir lo pueden ver en el video, obviamente aquí en YouTube, si están viendo YouTube, pero si estás escuchando en el podcast, pues ahí te lo voy diciendo dónde están en estos momentos en varios mock draft. Esto es en el momento en que haga el video, obviamente eso va a cambiar, por supuesto, muchísimo, sobre todo acercándose, pero yo creo que eso es una idea de dónde pueden caer estos grandes jugadores que veremos la próxima temporada en la NFL. Comenzamos con los previos del draft, en este caso, con los mariscales. Y hay que arrancar por supuesto con las menciones honorables. Quienes no mencionamos: Cole Payton de North Dakota State, Mejil Morton de Texas Tech, Joe Aguilar de Tennessee, Kate Klubnik de Clemson, Heinz King de Georgia Tech y Diego Pavia de Vanderbilt. Así que estos son los jugadores que no mencionamos, pero que no nos sorprenderemos si lo escuchamos en una tercera, cuarta, quinta, sexta ronda y por supuesto una séptima ronda. Ahora sí, vamos a comenzar con los mariscales de campo. El primero es Fernando Mendoza, que nació el 1 de octubre del 2003 en Boston, Massachusetts y creció en Miami, Florida. Su línea paternal es originaria de España, del municipio de Campanario en Badajoz. De allí se mudaron a Olvera, luego a Cuba y más tarde a los Estados Unidos. Asistió a la escuela secundaria Christopher Columbus como mariscal de campo ahí. Como titular, Mendoza llevó a su equipo a un récord de 11-3 y avanzó a las semifinales estatales del 2021 contra Venice High School en los playoffs del fútbol americano de esa categoría. Originalmente se había comprometido a jugar fútbol americano universitario en la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, antes de decidirse por la Universidad de California en Berkeley. Se graduó con una licenciatura de Administración de Empresas del High School de Business en Berkeley en 2025. Con California, Mendoza no jugó durante la temporada 2022, obtuvo su primera titularidad en la sexta semana de la temporada 23 contra Oregon State, completó 21 de 23 para 207 yardas y 2 anotaciones con una intercepción en la derrota ante los Beavers. Mendoza fue nombrado mariscal de campo titular del equipo. En 8 partidos como titular, en su primer año completó el 23% de los pases para 1,708 yardas y 14 anotaciones, llevando a los Golden Bears a un récord de 6-7 y una aparición en el Independence Bowl. Al comenzar la temporada 24, Mendoza se ganó el puesto de mariscal de campo titular en Cal, superando al jugador transferido Chandler Rogers. En la segunda semana contra Auburn, Mendoza completó 25 de 26 para 233 yardas y 2 anotaciones, llevando a los Bears a una sorpresiva victoria sobre los Tigers. Mendoza fue nombrado mariscal de campo de la semana en la ACC en partidos consecutivos contra Oregon State y Wake Forest, estableciendo récords personales en yardas y pases completos. Sus 56 intentos de pase contra Wake Forest fueron la mayor cantidad para un mariscal de campo de Cal desde 2016. El 11 de diciembre de 2024, Mendoza anunció que ingresaría al portal de transferencias de la NCAA. El 23 de diciembre de 2024, Mendoza anunció su decisión de transferirse a la Universidad de Indiana en Bloomington para jugar con los Hoosiers. En el primer partido de temporada 25 contra los Old Dominion Monarchs, Mendoza completó 18 de 31 para 123 yardas y anotó un touchdown en una carrera de 5 yardas, mientras que Indiana ganó 27-14. En una victoria 27-24 contra Penn State, Mendoza completó 19 de 30 para 218 yardas, un touchdown y una intercepción, además del touchdown por tierra. El touchdown por pase al receptor abierto Omar Cooper Jr. llegó en los últimos momentos del juego para tomar la delantera y fue ampliamente descrito como un momento de Heisman, el Heisman Moment, para este mariscal de campo. Contra los Wisconsin Badgers, lanzó su 30º pase de touchdown en la temporada, superando el récord de una sola temporada del programa de Indiana establecido por Curtis Rourke la temporada anterior. Mendoza terminó el juego 22 de 24 para 299 yardas y 4 anotaciones en la victoria 31-7. El último juego de temporada regular, el juego de la rivalidad
Oaken Bucket. Contra los Purdue Boilermakers, Mendoza completó 8 de 15 para 167 yardas y 2 anotaciones con un touchdown por tierra antes de abandonar el juego en el tercer cuarto. Indiana ganó 56-3, sellando así la primera temporada regular perfecta del programa en el partido más frío jamás disputado en el estadio Rose AD. En el partido del campeonato del Big Ten del 25 contra los Buckeyes de Ohio State, número 1 en el ranking, Mendoza lanzó para 222 yardas y un touchdown, liderando a Indiana a una victoria de 13-10 y a su primer título del Big Ten desde el 67. Fue nombrado jugador más valioso del partido por esa ocasión. Mendoza lideró a Indiana a su primera victoria en un partido de tazón del 91, derrotando al Crimson Tide de Alabama, número 9 del ranking, 38-3 en el Rose Bowl de 2026. Completó 14 y 6 pases para 192 yardas y 3 anotaciones. Mendoza completó 17 de 20 para 167 yardas y 5 anotaciones al derrotar a Oregon 56-22 en el Peach Bowl. Y por último, en el campeonato nacional de los playoffs del fútbol americano del 26 contra los Miami Hurricanes, completó 16 pases para 186 yardas y anotó un touchdown de 12 yardas por tierra, liderando a los Hoosiers a una victoria de 27-21 y al primer título nacional de la historia de la universidad. Por su actuación, Mendoza recibió el premio al jugador ofensivo del partido. En la temporada del 25, Mendoza fue nombrado jugador del año del fútbol americano colegial para la AP, ganador del Balón de Plata de Chicago Tribune, jugador del año del Walter Camp. También fue ganador del premio Maxwell y del premio David O'Brien. Además fue nombrado jugador ofensivo de la liga en el Big Ten, mariscal de campo del año del Big Ten y miembro del equipo All Big Ten. Se anunció que era uno de los 4 finalistas del trofeo Heisman junto con Julian Sayin, Diego Pavia y Jeremy Love. Finalmente fue nombrado ganador del premio. Mendoza se convirtió en el primer jugador en la historia de la Universidad de Indiana en ganar el trofeo Heisman. Después de la temporada anunció que renunciaría a su último año de elegibilidad en la NCAA y se declararía elegible para el draft de la NFL del 2026. Hice el scout, presencia, se siente en el campo, la mecánica es casi perfecta, similar a la de Joe Burrow cuando estaba en LSU en su último año. Preciso, lee bien las defensas y entrega el balón de manera eficiente. No se entiende cómo ve eso y entrega rápido. Liderazgo, brazo, toma de decisiones, un robot en cuanto a tomar las decisiones comparado con Manning a la hora de lanzar el ovoide. Carisma, cuando llega a un cuarto, se siente. Lee muy bien las coberturas, rápido, atrás del hombro, fuera de los números, etc. Juega grande en la bolsa de protección, gente alrededor de él, en su cara e igual puede hacer el pase en profundidad. Poder sin mucho esfuerzo en su brazo. Allen Mahomes, ese tipo, no tiene esa habilidad de hacer grandes jugadas, lanzamientos sin estar en la mejor posición. Mejor atleta de lo que se le da crédito. No tiene la velocidad de pies más increíbles, pero sí sabe cuándo ganar esas yardas. Además lanza bien corriendo, muy buena puntería. El balón siempre está a tiempo y de manera distinta. Cuando rompe tacleadas en espacio abierto no es fácil de derribar. Evoluciona. 40 capturas en el 2024. Yardas por intento cuando era presionado 5.8. El año pasado cortó a 25 capturas y 7.6 yardas cuando fue presionado por intento. Eso es mental e ir creciendo. Es ver todo antes del snap. Saber qué está pasando. Pudo haber ido a Georgia y prefirió ir a Indiana. Está claro que no fue una mala decisión para mucha gente comparado con otras clases. Parecido a Campbell el año pasado. En la evaluación saliendo del college a la liga le hubiera gustado mejor Mendoza. Caleb Williams y Jen Daniels tal vez arriba de él, primeros que él, comparado con el 24 y parecido a CJ Stroud, pero mejor brazo el de Mendoza comparado al de 23 delante de Bryce Young. Contras, se benefició del uso intensivo del pase pantalla y de receptores muy buenos para ganar recepciones disputadas. Tiene la costumbre de buscar una salida lateral cuando las opciones son limitadas, incapaz de escapar de la presión una vez dentro del bolsillo. Jugó con terquedad, como tomador de decisiones contra Purdue. Comparativa, Joe Burrow. Además tiene un hermano, Alberto, quien fue mariscal de campo suplente de Indiana durante la etapa de Mendoza en el equipo. Se transfirió a los Georgia Tech Yellow Jackets en enero del 26. Mendoza es un defensor de su fe católica e incorpora la misa diaria a su rutina de los días de partido, además de coordinar estudios bíblicos para el equipo en el campo de Indiana. Mendoza considera al ex mariscal de campo Tom Brady su ídolo de fútbol americano. Es nerd y obsesionado como Tom. Dice que sus habilidades en español son más conversacionales que fluidas, sin embargo pronunció partes de su discurso de aceptación al trofeo Heisman 25 en español para honrar a su familia y a su abuela. Me parece que es cubana. Si están viendo el video, obviamente ya van a notar que se va siempre a los Raiders. No hay otra chance, a menos de que le encuentren algo por ahí investigando y no los convenza del todo, pero Las Vegas
tendrá un nuevo mariscal de campo. Es Fernando Mendoza. Acabamos de hablar de él. Es básicamente perfecto. El mariscal de campo perfecto. Un gran prospecto. No lo he visto mencionar al lado de Andrew Luck, de Peyton Manning, como general. Pero de igual manera a la gente le gusta mucho y no hay dudas de que va a tener una buena carrera en la NFL. Gran carrera. Jugar franquicia, pues lo veremos. Pero de entrada tiene las herramientas para caer bien en los Raiders. Así que veremos cómo le va a este mariscal de campo, que seguramente escucharemos su nombre al iniciar ese draft en Pittsburgh. Segundo jugador es Ty Simpson de Alabama. Y aquí sí empieza una caída. Es mucho Mendoza y después el siguiente mariscal de campo y los siguientes mariscales de campo. La realidad es que no viene una gran clase por lo que se menciona, por lo que hemos investigado. Así que el siguiente ahí cerquita es Ty Simpson, que creció en Martin, Tennessee, donde asistió a la escuela secundaria en Westview. En su penúltimo año lanzó para 1,888 yardas y 20 anotaciones, además de correr para 311 yardas y 3 anotaciones. En su último año, Simpson fue nombrado jugador del año Gatorade entre Tennessee, después de lanzar para 2,827 yardas y 41 anotaciones contra 3 intercepciones, además de correr 92 veces para 868 yardas y 11 anotaciones, mientras Westview ganaba el campeonato estatal 2A de Tennessee. Fue calificado como un recluta 5 estrellas y se comprometió a jugar al fútbol americano universitario de Alabama después de considerar ofertas de Clemson, Ole Miss y Tennessee. Simpson fue suplente en el 22 de Jalen Milroe y de Bryce Young, también de Milroe después, hasta que ya en el 25, cuando Milroe fue drafteado por Seattle, se hizo del cuadro titular, ¿no? De los titulares. Debutó en la universidad en el primer partido de la temporada contra Utah State de 2022, completando uno de los 2 pases hasta el final de la victoria por 55-0. Simpson jugó en 4 partidos durante su primer año universitario, mientras que no jugó la temporada anterior. El 11 de agosto del 2025, Simpson fue nombrado mariscal de campo titular de los Alabama Crimson Tide para la temporada 2025. Completó 35 de 473 pases para 3,567 yardas y 28 anotaciones, 5 intercepciones en la temporada. Lideró a Alabama a un récord de 11-4 y avanzó a los cuartos de final del College Football Playoff, perdiendo el Rose Bowl del 26 contra Indiana y Mendoza, obviamente. El 7 de enero del 26, Simpson se declaró elegible para el draft de la NFL. ¿Qué dice el scout? Para muchos es calibre de primera ronda por el valor que tiene la posición. No es tan grande como Mendoza en el bolsillo, no te impresiona su físico, tiene más atleticismo. Drew Brees en cuanto a cuerpo, ¿no? Más cercano a él. Sus piernas para correr y moverse fueron geniales. Un atleta que puede correr y moverse. Tira espirales, se libera rápido del balón a la hora de lanzar, tira duro, sin mucho esfuerzo. Los primeros 8 partidos de la temporada para muchos era incluso un top 10, 18 anotaciones, una intercepción y 266 yardas por partido, pero los últimos 8, solo 10 touchdowns para él, 11 jugadas que pudieron ser pérdida de balón. El soporte no fue el mejor, que lo que estamos acostumbrados ahí en Alabama para el talento que tiene esta universidad, estos receptores abiertos, dígase Jalen Waddle y compañía. El ataque terrestre y la defensiva tampoco fueron al nivel de Alabama. Ve el campo muy bien, buenas decisiones, jugó entre los mejores equipos en la segunda parte de la temporada, momentos que te hacen dudar y del bajón para él. Un pick 6 contra Oklahoma en casa, bajo presión, no está al mismo nivel de Mendoza. Su estatura puede hacer dudar a muchos equipos para ser de primera ronda, no pasa el look normal de un quarterback prototipo. ¿Qué dice la contra? También solo una temporada como titular. Tiene una complexión física inferior a la media y sufrió lesiones preexistentes en el 25. Registró un porcentaje de pases completos de 57% en sus últimos 4 partidos. Precisión inconsistente en los pases largos. Tiene dificultades para lanzar pases precisos por encima de los linebackers y superar la marcación individual. Necesita mejorar sus criterios para saber cuándo arriesgarse y cuándo no arriesgarse. Retuvo el balón demasiado tiempo, lo que provocó capturas innecesarias. Comparativa con Mac Jones, ¿no? Otro jugador que viene por ahí de Alabama. Pero es Ty Simpson, que ahora vamos a ver a dónde se está yendo. También muchos Rams. Mucha gente lo tiene por ahí. Con los Jets también. No creo que si los Jets lo agarran, que no creo que los Jets agarren mariscal de campo este año. Creo que se van a esperar. Pero yo creo que será una segunda ronda o en alguna otra ronda para este equipo. Pero ahí ven, Tim Simpson, los Rams, lo que están viendo en YouTube, los Jets y los Steelers. En el último mock draft, Mel Kiper lo tiene yéndose a Pittsburgh, que también necesita mariscal de campo. Así que yo creo que ese de los equipos, Arizona, de los equipos que si sale, pues jugará de inmediato. Pero ahí está Ty Simpson, este mariscal de campo que viene de Alabama. La realidad es que le ha costado un poquito a los jugadores de Alabama, a los mariscales de campo de Alabama, asentarse en la NFL. Pero tal vez sin tanto talento, sin tanto todo a su favor,
tal vez se pueda rendir en la máxima categoría. Ty Simpson, quarterback de Alabama, veremos si va en primera ronda. El siguiente mariscal de campo es Carson Beck, que nació el 19 de noviembre de 2002 en Jacksonville, Florida. Asistió a Mandarin High School y fue nombrado Mr. Fútbol de Florida en 2018 después de lanzar para 3.540 yardas y 30 anotaciones como junior. Beck llevó a Mandarin a un campeonato estatal de Florida, lanzando para 5 touchdowns en el juego de campeonato. Como senior registró 1.843 yardas, 20 anotaciones y 136 pases completos. Como sophomore se comprometió a jugar béisbol en Florida antes de decidir concentrarse en el fútbol americano, comprometiéndose con Alabama para ese deporte. Beck finalmente se desvinculó de Alabama y se comprometió a jugar con Georgia. Como estudiante de primer año, Beck comenzó la temporada como suplente de un grupo de mariscales de campo que incluía a Stetson Bennett, J.T. Daniels y Dewayne Mathis. En 2023, al comenzar la temporada, fue nombrado titular y en la primera semana contra UT Martin, en su primer juego como titular, lanzó para 294 yardas y un touchdown, agregando otro touchdown por tierra en la victoria 48-7. Durante la temporada regular del 2023, Beck lideró a Georgia a un récord 12-1, finalizando el año con 22 anotaciones por pase y 3.738 yardas por pase. En el Orange Bowl del 2023 lanzó para 203 yardas y 2 anotaciones, contribuyendo a que Georgia lograra la mayor diferencia de puntos en un partido de tazón a nivel FBS, ¿no? A nivel del número 1, ¿no? A nivel de División 1, con una aplastante victoria 63-3 contra Florida State. Tras la conclusión de la temporada, Beck anunció que regresaría la siguiente temporada en lugar de presentarse al draft de la NFL en el 2024. Beck finalizó la temporada 2023 con 3.941 yardas aéreas y 28 anotaciones totales. ¿Qué pasó en el 24? Al comenzar la temporada, Beck se consolidó como uno de los mariscales prospectos para el draft top del 2025. En el partido inaugural contra Clemson, número 14 del ranking, lanzó para casi 300 yardas, 2 actuaciones en una victoria de 34-3. Por su actuación fue nombrado cojugador ofensivo de la semana. Beck lanzó para 439 yardas y 3 anotaciones, además de lanzar 3 intercepciones en una derrota por 41-34. Contra Mississippi State, Beck lanzó para un récord personal de 459 yardas y 3 anotaciones en la victoria por 41-31. En el partido por el campeonato del SEC en el 24 contra Texas, número del ranking, sufrió una lesión en el hombro en la última jugada de la primera mitad, quedándose descartado para el resto del partido. Georgia ganó el partido por 22-19 en la prórroga sin Beck. Tras el partido se le realizó una resonancia magnética que reveló una lesión en el ligamento colateral en el codo. Al no poder entrenar con el equipo, Beck fue descartado para el partido de Georgia en los playoffs del fútbol americano colegial del Sugar Bowl. El 23 de diciembre del 24 se anunció que Beck se había sometido a una cirugía en el codo derecho realizada por Neil Elatraish, lo que puso fin prematuramente a su temporada. El 28 de diciembre se declaró elegible para el draft del NFL 95. Sin embargo, el 9 de enero cambió de opinión, optó por ingresar al portal de transferencias en lugar de presentarse al draft. Durante la temporada regular del 24, Beck llevó a Georgia a un récord de 11-2, incluyendo el campeonato del SEC. Terminó la temporada con 3.485 yardas aéreas y 28 anotaciones con 2 intercepciones mientras estuvo en Georgia. Beck fue titular en 27 juegos, acumulando un récord de 24-3 mientras lanzaba para 7.912 yardas y 58 anotaciones con 20 intercepciones. El 10 de enero del 25, Beck anunció su decisión de transferirse a la Universidad de Miami para jugar con los Huracanes de Miami. Con Beck como mariscal de campo titular, los Huracanes se clasificaron para los playoffs de fútbol americano universitario como 10º sembrados en el partido de visitante contra los número 7 Texas A&M en la primera ronda. Lanzó para 103 yardas y el touchdown ganó de juego a Malaki Tooney, llevando a los Hurricanes a una victoria de 10-3 contra el número 2 Ohio State en el Cotton Bowl del 25. Beck completó 19 pases para 138 yardas y un touchdown cuando Miami derrotó a los Buckeyes 24-14. En el Fiesta Bowl del 26 contra Ole Miss lanzó para 268 yardas y 2 anotaciones y una intercepción, además de correr para el touchdown ganador del juego. Impulsó a los Hurricanes a un triunfo 31-27 y siendo nombrado MVP ofensivo del juego obviamente, en el Campeonato Nacional de los Playoffs de fútbol americano colegial del 26 contra Indiana. Su último juego universitario, Beck lanzó una intercepción tardía a Jamari Sharp en la última posición de Miami cuando perdían por 6 puntos con una derrota finalmente de 27-21. Terminó el juego con un total de 232 yardas por pase, un touchdown y una intercepción. Beck terminó la temporada con 3.813 yardas por pase, un récord personal de 30 anotaciones y 2 intercepciones, completando el 62% de sus pases, y fue nombrado miembro del tercer equipo del AACC. ¿Qué dice el scout? Body language no es el mejor.
Ante la presión tuvo problemas. En Miami se le vio un poco más maduro y jugando un poco más distribuir el balón también. Buena presencia de mariscal de campo en el medio del bolsillo. Buenas piernas, pasador de bolsillo. Lanzador natural, fluido, espirales perfectas. De los mariscales de campo más precisos en toda la nación. Muchas pantallas también, pases favorables para la estadística del mariscal. Atleta abajo del promedio y corredor para lo que te pido hoy en día la NFL. Sabe trabajar en el bolsillo, ha sido entrenado bien. Mucha experiencia, ha pasado por mucho fuerte en la cabeza, no hace muchos lanzamientos fuera de la plataforma. Ha jugado en partidos importantes, algo que seguramente equipos van a valorar. Lo capturaron muy poco, gran porcentaje de play action. El brazo no es el mismo, su prime en Georgia por todo y el tema de la lesión tal vez. El estilo de Miami es el de la NFL y eso puede ser valorable. Listo para hacerle backup desde el día 1 a una contendiente le podrá servir. La comparativa es con Davis Mills o Kenny Pickett y algunas contras. Su talento y velocidad del brazo parecen haber disminuido tras la cirugía. La presión afecta su capacidad de tomar decisiones. Los pases largos y los lanzamientos de movimiento pierden demasiada energía. Suele ocurrir errores cuando se le ve obligado a reajustar su posición de pies. Así que está Carson Beck, que muy experimentado obviamente. A gente lo tiene yéndose ahí a los Steelers. The Athletic también, los Jets, Filadelfia, Spinson, para que sea como decimos pues suplente. Y también a los Colts. Algunos de estos drafts fueron durante la temporada regular y dependía, los equipos evidentemente, no estaban en la posición del draft como están ahora. Pero ahí están los equipos a los que pudiera ir Carson Beck, suplente. Yo creo que puede llegar ahí un buen equipo. Mucha gente dice los Rams para que sea suplente de Stafford. Veremos hacia dónde va Carson Beck, que seguramente será una tercera, cuarta ronda. Jugador muy polémico, de los que más conocidos, la verdad es esa, en este draft, por todo lo que se ha hablado, por quién salió. También una vida interesante la que ha tenido Carson Beck y veremos a dónde va en este próximo abril. Seguimos con Garrett Nussmeier. Nussmeier nació el 7 de febrero del 2002 en Lake Charles, Luisiana. Debido a la carrera de su padre, Duke, como entrenador de fútbol americano, se mudó 12 veces durante su infancia, viviendo en 8 estados diferentes y Canadá. Mientras pasaba los veranos en Lake Charles, la ciudad natal de su madre. Nussmeier asistió a la escuela secundaria Edward Marcus en Flower Mound, Texas, donde lanzó para casi 4,000 yardas y 38 anotaciones en su temporada junior. Como senior lanzó para 2,815 yardas y 33 anotaciones y 5 intercepciones. Una leyenda ahí en el fútbol americano de Texas. A nivel de secundaria y prepas, Nussmeier se comprometió a jugar fútbol americano universitario en LSU por encima de ofertas de Texas, Texas A&M, Miami, Georgia, Baylor y Carolina del Norte. Nussmeier finalizó la temporada del 21 con 29 pases completos de 50 intentos para 29 yardas con 2 pases de anotación y 2 intercepciones. Nussmeier compitió con Miles Brennan y Jaden Daniels, provenientes de Arizona State, este último al comenzar su temporada de reserva en el 2022, perdiendo finalmente la titularidad con Daniels. Nussmeier participó en 7 partidos, todos como suplente, completando el 62% de sus pases. Debutó como titular en el equipo en el Rolaya Quest Bowl del 24 de enero, después de que Daniels se tomara un descanso para prepararse para el draft de la NFL. Fue nombrado jugador más valioso tras lanzar para casi 400 yardas y 3 anotaciones. Fue nombrado titular para la temporada del 24 y dio al equipo un récord de 9-4, incluyendo una victoria en tiempo extra sobre Ole Miss, noveno clasificado. Nussmeier optó por regresar a LSU para su último año universitario. Como titular logró un récord de 5-4 con victorias sobre Clemson, cuarto clasificado, y Florida, rival de la conferencia. Sin embargo, Nussmeier recibió críticas de la afición tras un mal partido en la derrota contra Ole Miss en el estadio Vaught-Hemingway. LSU también cayó derrotado por Vanderbilt por 39-24. Fue enviado al banquillo en los partidos contra Texas A&M y Alabama. Sufría una lesión abdominal que lo había estado afectando durante todo el año, por lo que antes del partido contra Arkansas lo sentaron en el banquillo. Michael Van Buren Jr. ocupó su lugar como mariscal de campo titular durante el resto de la temporada. Nussmeier jugó fútbol americano universitario en Idaho y en la NFL para su padre, para los Saints, antes de dedicarse a entrenar. Hice el scout. Si hubiera estado en el draft del 25, tal vez estaría mejor considerado que en esto del 26. Talento en el brazo, no es el más corpulento para ser mariscal de campo y luce más grande que lo que mide en el terreno. Gran brazo, gran lanzamiento, mejor atleta de lo que esperas. Hace lucir mal a los pass rushers, a los cazamariscales, de los que mejor ángulos genera para lanzar el pase en este draft. Sus tiros a la altura de los de Mendoza Simpson en este draft, gran calidad. Hijo de coach, sabe cómo jugar la posición, bien entrenado. Al final del año sintió la presión y estuvo asustado de lanzar el ovoide. Sintió como si todos lo estuvieran culpando y lo hizo jugar de manera conservadora.
algo que no es su estilo. Similar a Simpson, de que la segunda mitad de la temporada no fue la mejor y como ya dije, jugó lesionado. Y por tamaño y complexión, te hace pensar cómo lo hará en la NFL y cómo lo ven los gerentes generales. El talento y el brazo están ahí, pero la confianza y el tema mental, las lesiones, lo terminaron costando, ¿no? Errores, no protegió muy bien el balón, ultra conservador. Vibes de Drew Lock, de Case Keenum, sólido backup en algún medio titular. Mejor brazo que Mac Jones, pero no tan inteligente, no toma muchas capturas. De menor estatura que las contras, de menor estatura que el promedio y con problemas de resistencia. Fuerza lanzamientos arriesgados innecesariamente, arriesga demasiado el ovoide con lanzamientos de baja recompensa. Y la comparación, como decía, es con Drew Lock. Así que ahí está Garrett Nussmeier, que de los mariscales de campo que el año pasado yo escuchaba mucho de él, no tuvo su mejor del 25 y por eso bajó en la consideración. Los Rams, también los Browns, ¿por qué no? ¿En dónde se puede ir con estos mock draft? Los Rams, los Steelers y los Jets. Así que veremos Nussmeier de esa fábrica de mariscales de campo que es LSU. Veremos cómo se consolida en la NFL y a dónde va. El siguiente es Drew Allard y aquí ya comenzamos con Nussmeier y con Beck, las dudas y por eso no es una gran clase de mariscales de campo. Allard creció en Medina, Ohio, asistió a las preparatorias de Medina. Se convirtió en el mariscal de campo titular de Medina en su segundo año y lanzó para 1,802 yardas y 23 anotaciones. En su tercer año lanzó para casi 3,000 yardas y 26 anotaciones. En su último año, Allard fue nombrado Mr. Football de Ohio. Inicialmente, Allard fue considerado un recluta de 3 estrellas y se comprometió con Penn State. Después de comprometerse, posteriormente fue reclasificado como un recluta de 4 estrellas por la mayoría de los servicios de reclutamiento y más tarde como un prospecto de 5 estrellas por 247 Sport. Allard se unió a los Penn State Nittany Lions como estudiante de ingreso anticipado. En enero del 2022 fue nombrado mariscal de campo suplente de los Nittany Lions para el inicio de la temporada 2022. Allard debutó en la universidad en el primer partido de la temporada contra Purdue, completando sus pases de 4 intentos para 26 yardas. Cuando el titular Sean Clifford abandonó el partido debido a una aparente lesión en la rodilla. Jugó 9 partidos, todos como suplente, durante su primer año y completó 35 de 60 para 44 yardas y 4 anotaciones, además de correr para 52 yardas y un touchdown. En el 2023 tuvo marca de 10-3 y en 2024 de 13-3, poniendo los mejores números en casi todas las categorías en su carrera universitaria, menos en todos lanzados. Se quedó en 24, tuvo 25 en 2023. Y el 11 de octubre del 2025, Allard sufrió una lesión en el tobillo que puso fin a su temporada en una derrota contra Northwestern debido a las regulaciones de la NCAA. No puede acogerse a la exención médica para la temporada, lo que también significa el fin de su carrera universitaria. Dice el scout, grande y duro como poco, su dureza física y mental es de destacar. Pocos han pasado por más críticas que él y Carson Beck estos últimos años. La ofensiva de Penn State, la peor para cualquier prospecto recientemente. Para el 26, atleta promedio va abajo, ¿no? Herbert y Burrow que se pueden comparar en cuanto a brazos se pueden mover más que él. Allard no puede. Brazo fuerte y puede cambiar de ángulo regularmente. Le hace falta más control en esos lanzamientos. No es un lanzador natural de fútbol. No tira espirales. Tira duro, pero complicado de atrapar. No arrancó su vida lanzando y hasta la preparatoria no tuvo la formación normal de un mariscal de campo. Y eso hace que su mecanismo o técnica no sea la ideal para muchos scouts. Nunca evolucionó y Penn State tiene la culpa al respecto, ¿no? También. Poca consistencia al lanzar. Será interesante ver cómo la NFL se va a encontrar con jugadas que tal vez él nunca vio. 7.1 el grado para Bleacher Report. Es una tercera ronda. Es un backup de alto nivel. Con upside de starter. Comparable el grado al de Von Nix, que tuvo 7.2 en el 24. Y Spencer Rattler 7.2 en el 24. Y Tanner McKee 7.0 en el 23. Brazo comparable con el de Daniel Jones y Joe Flacco. Con estos jugadores se lo comparan. La falta de ritmo y visión le impide ver a sus receptores desmarcados. Procesamiento inconsistente de la cobertura le cuesta desprenderse de las ideas previas al snap y modificar su plan. Pierde la compostura con demasiada frecuencia ante la presión. Prefiere lanzar el balón hacia arriba en lugar de lanzarlo fuera del campo. Lanza con pies inestables y crea plataformas débiles necesariamente. Así que está Drew Allard. Al igual que Garrett Nussmeier, era muy sólido hace un año. Hace un año decíamos que era una gran generación de mariscales de campo, pero la temporada regular para muchos de estos chicos no fue la mejor y por eso ahora decimos que es mejor la que sigue, la del 27. Entonces aquí está Drew Allard como uno de los ejemplos de eso, ¿no? De jugadores que cayeron respecto al año pasado y de cómo la gente los veía. A los Rams, otra vez, a los Rams, a Cleveland, a los Colts y por qué no a los Steelers. La gente se tiene yendo a este
a este mariscal de campo que, como digo, con esto de de las transferencias, de cómo se cubre la liga en estos momentos, él fue el único no colegial, sabe que se habla mucho de él y llega a la NFL ya preparado en ese sentido de críticas, así que eso puede ser bueno para muchos de estos jugadores que han salido en estos últimos años. Drew Allard, veremos a dónde va, puede ser un buen backup en sus primeros años en la liga. Por último, quería tocar a alguien que no es parecido a estos mariscales de campo que he hablado, sino más bien es el mariscal de campo afroamericano habilidoso, Lamar Jackson, llámese Vince Young, etc., ¿no? Ese es Tyler Green, que nació el 18 de octubre del 2002, asistió a la escuela secundaria en Lewisville, Texas. En su penúltimo año lanzó para 2.217 yardas y 25 touchdowns. Se comprometió con la Universidad Estatal de Boise para jugar fútbol americano universitario. Green jugó en 2 juegos como suplente en Hank Beachmer en su primer año en Boise State en el 2021 y comenzó en 2022 como suplente de Buck Mayer antes de convertirse en titular después de que Buck Mayer se lesionara. Green llevó a Boise State al campeonato del Mountain West en el 2023 venciendo a los Rebels de Las Vegas 44-20 y fue nombrado MVP del juego. Ingresó a la portada de transferencias el 4 de diciembre del 2023. El 11 de diciembre del 2023, Green anunció que se transferiría a Arkansas. El 16 de octubre, contra los Mississippi State Bulldogs, lanzó para 34 yardas y 5 anotaciones, mientras que también agregó 79 yardas por tierra, llevándolos a los Razorbacks a una victoria sobre los Bulldogs, 58-25. En el Liberty Bowl, contra los Texas Tech Red Raiders, lanzó para 41 yardas con solo 11 pases completos y 2 anotaciones, además de sumar 81 yardas por tierra y un touchdown en 15 intentos. Los Razorbacks vencieron a los Raiders 39-26 y Green fue nombrado jugador valioso del Liberty Bowl en el 24 como fue titular en todos los partidos y lanzó para 3.154 yardas con 15 anotaciones y 9 intercepciones, además de sumar 602 yardas por tierra con 8 anotaciones. Green optó por regresar a Arkansas para su último año en el 2025, donde tuvo marca de 2-0 como titular, donde tuvo marca de 2-9 como titular y tuvo lo mejor para él en su carrera en touchdown la temporada pasada, lamentablemente intercepciones en rate y en yardas por tierra. 7-7-7, terminó con 2.430 yardas por tierra y 36 anotaciones por tierra en su carrera a nivel colegial. ¿Qué dice el scout? Es acerca de lo que puede crecer y es el mariscal de campo que más espacio tiene para crecer. Un fenómeno de la naturaleza, Cam Newton, Vince Young. Ese tipo de quarterbacks, grandes piernas, buenos cortes en carrera, buen brazo, sin mucho esfuerzo puede poner el ovoide en profundidad. El mecanismo ha mejorado, es un lanzamiento lento. El juego de pase corto está por todos lados, inconsistente. Si lo dejas salir del bolsillo puede correr y ya no lo atrapas. 21 jugadas que pudieron ser balones perdidos. Sin mucha diversidad de lanzamientos, muchos coaches de la NFL van a tener problemas con su mecanismo. El atleta se muestra fácil, pero tampoco tiene ese juego estilo Mahomes de poder hacer la jugada y lanzar. Se queda en el bolsillo y lanza muy bien a la antigüita. Necesita llegar a ser el tercer quarterback e ir creciendo, demostrando que puede ser un backup. Llámese Green Bay o Buffalo, ¿no? Contra resultados de pases decepcionantes cuando sale del bolsillo de protección. Necesita mejorar su procesamiento y sincronización. Tiene dificultades para reconocer a los defensores que acechan en la zona después del snap. Necesita controlar mejor sus pies para mejorar su posición. Necesita mejorar su capacidad para manipular y mantener la cobertura con la mirada. La comparativa es con Anthony Richardson, este mariscal de campo que también ha tenido sus problemas. La verdad es esa. En la NFL, de hecho, pues parece que dejará a los Colts en cualquier momento. También hacia donde se pudiera ir. Ronda 6, Indianapolis. Cuarta ronda, Steelers. También sexta ronda, Colts, Panthers. Los Chiefs también, por qué no decirlo. Y por ahí Miami también en una cuarta ronda, quinta ronda los Chiefs. Así que es este tipo de mariscal de campo que quería hablar de él porque, como digo, es distinto. Es el mariscal de campo corredor que viene este año y que tal vez en algunos años lo pudiéramos ver, pero algún equipo se va a enamorar de sus atributos y qué pasa con este mariscal de campo de Arkansas. Gente, muchas gracias por acompañarme a este contenido extenso. Aquí será estos mariscales de campo. Nos vemos, no sé cuándo voy a publicar a los ofensivos, pero será en algún momento de la siguiente semana. Este video saldrá en sábado, estoy grabando esto en jueves. Esperemos que no pase nada con estos mariscales de campo. Y nada, nos veremos y yo creo que será en la siguiente semana el ofensivos para este draft. Que tengan un gran fin de semana y que sirva para irnos empapando en el draft.